aquí poco más de 3 meses en Gran Canaria y parece que llevamos toda una vida. En estas 2 últimas semanas nos hemos ausentado porque hemos estado en Sevilla por cuestiones médicas y bueno, pues compartir con vosotros también un saludo por parte de los hermanos de ORER, de Sevilla, en especial del Consejo de Ancianos, y agradecer esta invitación, ¿no?, a ocupar este púlpito, ¿no? Recuerdo el primer domingo que vine por la tarde, un culto de evangelismo por la tarde. Cuando salimos de aquí le dije a mi esposa: qué púlpito tan bendecido. Cuántas y cuántas décadas, ¿verdad?, lleváis los hermanos de aquí en Vegueta, llevando a los pies del Señor a tantos vecinos y a tantas personas que han pasado por aquí, ¿no? Y no esperaba en ningún momento algún día poder estar aquí también compartiendo la palabra de Dios. Menos mal que el púlpito es de madera y no se ven las piernas, porque se vería que temblaría un poco, pero daros las gracias por vuestra acogida. Me consta que hay hermanos y hermanas aquí que incluso antes de nuestra venida a la isla ya estabais orando por nosotros, por la búsqueda de piso. Solamente puedo dar gracias a Dios porque el Señor nos demuestra, ¿no?, eso a través de la que todos y cada uno de vosotros estáis teniendo con nosotros, ¿no? Y ya echábamos de menos. La verdad que decía mi esposa el otro día, digo, llevamos 2 domingos sin ir y parece que llevamos un siglo. Ya tenía yo ganas de volver por aquí, y no solamente por el clima, que me encanta, por cierto. Os pediría, por favor, que me acompañaseis al libro del profeta Sofonías. Vamos a ver esta tarde el capítulo 2, Sofonías, capítulo 2. Posiblemente no sea el libro más predicado ni el libro más estudiado de la Biblia, pero ahí está y bueno, pues toda la palabra de Dios es inspirada y todo apunta a nuestro Señor Jesús, así que vamos a compartirla esta tarde con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios, Sofonías capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová, su Dios, los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los hijos de Amón, porque deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Rebaño de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormitarán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Amén. Eh, Como decíamos antes, no es uno de los libros más predicados, no es uno de los libros en el top de búsqueda en Internet, no, nunca va a aparecer Sofonía ahí como los más buscados, ¿verdad? Eh, pero es un mensaje que para mí está de rabiosa actualidad. Creo que es un mensaje muy apropiado para los tiempos en los que vivimos. Habla del día de la ira de Jehová, pero también de la misericordia de Dios, que llama al arrepentimiento antes de que llegue ese día. Antes de entrar a analizar el capítulo 2, veamos un poco del contexto, ¿no? ¿Quién era Sofonías? En el versículo 1 del capítulo 1 nos indica la palabra quién era Sofonías. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías,
hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Es muy raro que un profeta dé tantos detalles sobre su línea genealógica, ¿verdad? En este caso vemos como Sofonías menciona hasta 4 generaciones de su linaje. La mayoría de los estudiosos bíblicos piensan que era descendiente de Ezequías, del rey Ezequías, de Judá. Eso significa que Sofonías probablemente formaba parte del linaje real y era un hombre que tuvo acceso a una cierta cultura y era un hombre que tenía una visión muy global de lo que era la sociedad de la época. Conocía el pueblo, pero también conocía a las élites, tanto culturales, religiosas como políticas, y tenía una visión muy global de lo que era la realidad de aquel tiempo. Su propio nombre tiene un significado bastante curioso y que no es casual, como ya sabemos. Sofonías en hebreo se dice senfallar y significa Yahvé ha escondido, Yahvé protege, Yahvé guarda. Y es un significado que encaja muy bien con lo que veremos a continuación. ¿Cuándo ministra Sofonías? ¿En qué tiempo profetiza? En días de Josías, como acabamos de leer en el versículo 1, al final del versículo 1. Josías fue un rey bueno, un reformador, derribó ídolos, limpió el templo, restauró la Pascua, pero a pesar de todas esas reformas externas, gran parte del pueblo seguía con el corazón lejos de Dios. El problema no era la falta de ceremonias religiosas, el problema era la hipocresía y la falta de temor de Dios que había en el pueblo judío de aquella época. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Es un libro, como vemos, cortito, ¿verdad? Apenas tiene tres capítulos. En el capítulo 1, el Señor nos habla del día de Jehová, un día de ira contra el pecado. En este capítulo segundo veremos un llamado urgente al arrepentimiento antes de que llegue ese día de Jehová y venga el juicio sobre las naciones vecinas. Y en el capítulo tercero vemos el juicio sobre Jerusalén, pero también la promesa de restauración para un remanente humilde. ¿Y por qué este libro es relevante a día de hoy? Pues nos lo dice la propia palabra en el versículo 12 del capítulo primero, que dice, Sofonías 1:12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Aquí vemos un claro ejemplo, ¿verdad?, de lo que podría llamarse ateísmo práctico, que hoy en día está tan en moda, ¿verdad? No es que la sociedad diga Dios no existe, sino que viven como si Dios realmente no tuviese la capacidad de juzgar, como si Dios no viese y oyese nada de lo que nosotros hacemos o decimos, ¿verdad? Limitan, no conocen a Dios y limitan realmente lo que es el concepto y lo que es realmente los atributos de Dios, ¿no? Viven de espaldas a Dios, ¿no? Tú preguntas a alguien por la calle, ¿cree usted en la existencia de Dios? Y muchos de ellos te dicen, sí, sí, yo creo que Dios existe, pero viven dándole totalmente las espaldas. Y así era el pueblo de Israel en aquella época. Y Sofonías en el capítulo 2, en el primer versículo, lo dice claramente, ¿no? Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, ¿verdad? Habla de una nación sin pudor. Y ahora vamos a analizarlo un poco más. Dice los 3 primeros versículos del capítulo 2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El versículo 1 tiene 3 aspectos muy importantes. Dice, congregaos, meditar y nación sin pudor. La palabra que se utiliza aquí en hebreo, para el término congregado, se puede traducir como reunir rápidamente. Eh, es una palabra que se utilizaba también en el ambiente agrícola, ¿no? Para describir a quien recoge la paja o las espigas antes de que el viento llegue y disperse lo que era la paja. No es una invitación amable, sino es un llamado urgente. No es si os apetece, si os parece bien, congreguémonos, reunámonos, sino es volver juntos a mí. Es un llamado con ímpetu, con fuerza. Dios está llamando al pueblo a un arrepentimiento comunitario. No basta solo con que cada uno lo haga en su casa, sino que Él está llamando al conjunto de la nación, ¿no? Para que la nación se examine, se humille y se vuelva al Señor. Dice también en este primer versículo del capítulo 2, meditar. Meditar no significa dejar la mente en blanco, como ahora
Ahora sabéis que hay terapias, ¿no? O hay disciplinas como el mindfulness, ¿no? Que te invitan a deja tu mente vacía, o clases de yoga. Yo he visto hasta en Pilates, ¿no? Gente que te dice, me ha comentado alguna hermana que va a Pilates, no, mi profesora de yoga no habla de nada de religión, pero lo primero que me dice es que deje la mente totalmente vacía, ¿no? El Señor no quiere que tengamos la mente vacía, el Señor quiere que llenemos nuestro corazón y nuestra mente con su palabra, ¿verdad? Y aquí el término que se utiliza en hebreo para definir meditar viene a decir reflexionar, examinarse, hacer inventario de cómo está nuestra vida espiritual. Es como si Dios dijera, parad, dejad de correr, menos prisa, deteneos y mirad en qué punto está vuestra relación conmigo. Este mandamiento nos confronta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a pensar cómo es nuestra relación actual con Dios, ¿verdad? ¿Cómo usamos el tiempo que Él nos da diariamente? ¿Lo usamos para sus cosas o lo malgastamos en las cosas del mundo? ¿Qué cosas que Él abomina nosotros toleramos y hacemos diariamente, ¿verdad? Y no le damos la mayor importancia. ¿Qué alimenta nuestros pensamientos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Dice también en este primer versículo, nación sin pudor. La palabra hebrea, los nishkash, significa literalmente no deseable, sin rubor, sin vergüenza. Es una nación que ha perdido la capacidad de avergonzarse por el pecado. Era una nación que cohabitaba con el pecado y que no se ruborizaba ante el pecado. Algo también bastante actual, ¿verdad? Eh, es una foto perfecta de lo que podría ser nuestra sociedad en Occidente a día de hoy, ¿verdad? Aquí el pecado se celebra, la inmoralidad se exhibe, lo perverso se normaliza, incluso se regulariza legalmente, y la santidad se ridiculiza por parte de la sociedad. Dios llama a su pueblo a reunirse y a examinarse, no a seguir como si nada pasase. Vemos en el versículo 2, dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Aquí vemos se utiliza 3 veces el antes que. Es como una especie de cuenta atrás, ¿verdad? El Señor utiliza aquí 3 veces este término. Dice, antes que tenga efecto el decreto. El decreto expresa una decisión firme, algo ya determinado por Dios. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es una disposición o resolución de carácter legislativo o administrativo dictada por una autoridad con competencia para ello. El juicio de Dios no es una posibilidad, es una realidad decretada por quien tiene la autoridad para ello, que es Dios. Pero aún no se ha ejecutado, y no se ha ejecutado por su misericordia y por su paciencia. Muchas veces vemos los informativos, ¿verdad? Yo incluso he visto en algún debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, como en este rifirrafe político y demás, cuando alguien dice algo especialmente duro, dice, es usted como el Dios del Antiguo Testamento, como si el Dios del Antiguo Testamento no fuese misericordioso, ¿verdad? Y bondadoso. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo advierte al pueblo del día del juicio, ¿no? Y si no ha acabado con todo el pueblo es por su misericordia y por su paciencia. Y esto nos conecta con el Nuevo Testamento. Si podéis, algún hermano, por favor, leer Romanos 2:4, el versículo 4 del segundo capítulo de Romanos. O aprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias. Dios retrasa el juicio no porque sea indiferente, sino por su misericordia única y exclusivamente. Dice también, antes que el día se pase como el tamo. El tamo es la paja ligera que el viento se lleva. Según el diccionario de la RAE, es el polvo o paja muy menuda que queda de semillas trilladas como el trigo. La imagen de algo que pasa rápidamente y no se puede detener. Esto también nos recuerda a lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Si algún hermano puede buscarlo, Primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores
a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Dice también, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Habla de furor y de ira. Son palabras que hoy se quieren evitar, ¿verdad? Son palabras que parecen prohibidas en el mundo en el que vivimos. Incluso muchas veces algunos hermanos invitan, ¿no?, a que no utilicemos determinadas palabras a la hora de compartir el Evangelio, ¿no? Siempre quieren que hablemos de que Dios es amor, ¿no? Pero no podemos hablar de que Dios es amor sin mencionar antes que Dios es santo, 3 veces santo, ¿verdad? Y la ira es justa contra el pecado. Esa misma ira es la que Cristo soportó en la cruz por mis pecados y por vuestros pecados, hermanos. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, a mí, yo la verdad que me escandalizo muchas veces, ¿no? Cuando hay personas que te dicen, no, pero es que no puedes hablar de infierno, o no hables de la ira de Dios, o no hables que el pago del pecado es la muerte, ¿no? Pero, ¿cómo voy a hablar de eso, no? Si Jesús habló más del infierno que el propio reino de los cielos, ¿verdad? Desde luego, muchas veces se edulcora, ¿no? Se quiere edulcorar el Evangelio para hacerlo algo más amable, algo más sencillo, algo más comercial, pero debemos pararnos a reflexionar si realmente vamos o no, somos obedientes a la palabra de Dios. Eh, dice el versículo 3. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dice, buscad a Jehová. Aquí la palabra hebrea se refiere a buscar con diligencia, a consultar, a acudir. No se trata de buscar soluciones en el mundo, no se trata de buscar soluciones temporales, se trata de volver a Dios mismo, a volver a Dios, de volver al Señor y abandonar el pecado. Y Jesús lo expresa, así también en el Nuevo Testamento. Si algún hermano puede leer, por favor, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y también lo vemos en Juan 14:6, si algún hermano lo puede leer. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta búsqueda hoy en día pasa de forma inexorable, hermanos, por buscar a nuestro Señor Jesús. Solamente en Él podemos encontrar la respuesta. Todo lo que sea buscar en otro sitio nos lleva a la condenación, nos lleva a la perdición. Eh, yo sé que esto no es fácil muchas veces de compartirlo con el mundo, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. Yo muchas veces estoy con amigos o compañeros de trabajo allí en Sevilla, ¿no? Y ahora que vivo aquí, pues aprovecho cada vez que voy para intentar ver a alguien con el que poder compartir el testimonio ¿verdad? Y alguna vez alguien me ha dicho, oye, es que has visto a esta persona un solo día y le has presentado el Evangelio, pero es que ha sido especialmente duro. Y yo siempre digo, no sé si será la última oportunidad que tendré de poder hablar con él. El otro día, un familiar mío, el sábado por la mañana, venía de comprar de Sevilla capital, iba para el pueblo donde vive, a 60 kilómetros de Sevilla, dio 3 vueltas de campana con el coche, iba su esposa, iba su hijo. Gracias a Dios no le ha pasado absolutamente nada, no tiene ningún hueso roto. Él es ateo y define lo que ha sucedido como milagro, ¿verdad? Hay que presentarle el Evangelio, no podemos desaprovechar ninguna de las oportunidades que nos dé el Señor. Si a algo doy gracias a Dios, el tiempo que llevo aquí en Las Palmas de Gran Canaria es por las oportunidades que el Señor le está dando tanto a mi esposa como a mí de poder compartir con esas personas que Él pone en nuestro camino por la calle. Antes me preguntaba el hermano Natanael cómo había sido un poco mi testimonio de conversión y le hablaba que con 14 años yo me aparté de Dios porque, bueno, mi padre falleció y en el pueblo donde yo vivía, la Iglesia Católica tenía una importancia social, cultural, enorme, ¿no? Y aquel año me tocaba a mí confirmarme. Y yo le dije a mi madre que, bueno, que no me confirmaba, ¿no? Porque no veía en la Iglesia Católica absolutamente nada de lo que yo entendía que era Jesús. Y la reacción del cura del barrio fue, pues, ir 3 veces en un mes a mi casa para obligarme a hacer la confirmación. Y recuerdo que te tienes que confesar, tienes que pasar por el confesionario antes de hacer la confirmación. Y mi confesión duró 27 minutos. 27 minutos. Yo aquel día me vacié totalmente con el sacerdote y recuerdo que le dije,
no conozco a Jesús, lo poco que sé de Jesús no lo veo reflejado en usted. Usted ha ido a la casa de una viuda, a la casa de un huérfano, a hacer daño, a hacer llorar a mi madre. Usted me ha preguntado si tenemos recursos, si no tenemos recursos. Yo estoy aquí por obligación. Y él me dijo, no, no, ya vete y no te confirme. Yo le dije, no, no, esto es secreto de confesión, esto se va a quedar entre usted y yo. Y aquel día para mí cometí el gran error de que a la par que terminó mi relación con la Iglesia Católica, durante muchos años acabó también mi relación con Dios. Hasta que el Señor, muchos años después, ya con 38 años, obró en mí y bueno, antes me puso a una esposa hija de misioneros y me dio la oportunidad de conocerlo. Yo siempre doy gracias a Dios que en su infinita misericordia a Moisés lo hizo con 40 años, a mí con 38 me dio un par de años más de ventaja, pero, y digo esto de mi padre porque yo jamás hablé de Dios, jamás hablé de religión con mi padre. Yo no sé cómo fueron sus últimos minutos, sus últimas horas de vida, pero yo jamás tuve esa conversación con él. Eh, el Señor tiene el control de todas las cosas, sus tiempos son perfectos, pero a mí no me gusta desaprovechar ninguna oportunidad. Gracias a Dios, mi madre sí conoció al Señor hace 3 años, otras personas de mi familia, pero me siento siempre en esa necesidad de poder compartir porque no sabemos, no sé qué me va a pasar a mí cuando vuelva esta noche en guagua hacia mi casa, si podremos tener un accidente, no sé si mañana me podré despertar, pero realmente estamos llamados, ¿verdad?, a buscar al Señor y compartirlo. Eh, Dice también buscar justicia. Justicia, el término hebreo es sedek, rectitud, conformidad con el estándar de Dios. No es una justicia subjetiva, no es una justicia, no es el marco jurídico del que se dotan los estados, no es la justicia social, es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no se queda en palabras, produce cambios concretos. Si antes mentía, ahora digo la verdad. Si antes guardaba rencor, ahora perdono. Si antes era inmoral, ahora busco la pureza. Si antes vivía centrado en mí, ahora vivo para agradar a Dios. El arrepentimiento verdadero produce un cambio de vida, no es solo emoción, no es solamente lágrimas, sino obediencia concreta a la palabra de Dios. Y lo vemos en Mateo 3:8. Eh, eh, si podéis leerlo, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice también este versículo, buscar mansedumbre. Mansedumbre en hebreo es anahuat, que significa humildad, espíritu manso, corazón no altivo. Es reconocer que no tenemos nada de qué gloriarnos. La mansedumbre no es símbolo de debilidad, como piensa el mundo, ni de cobardía. Es humildad. Es lo contrario al carácter orgulloso y autosuficiente. Y nadie mejor que Cristo encarna esa mansedumbre. Y lo podemos ver también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, si algún hermano lo puede leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice también este versículo 3, quizás seréis guardados. Ese quizás no expresa duda en Dios, sino humildad. No está diciendo que Dios sea caprichoso, sino que nosotros no podemos acercarnos a Él con exigencias, sino con total y absoluta dependencia. Dios no nos debe nada a ninguno de los que estamos aquí, hermanos. Todo lo que recibimos de Él es por su gracia y por su misericordia. El orgulloso dice, Dios tiene que salvarme, pero el humilde dice, Señor, ten misericordia de mí. En Cristo ese quizás se convierte en una seguridad preciosa. Lo dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el siguiente bloque veremos los versículos que van desde el 4 hasta el 15, el juicio sobre las naciones. Después de llamar al arrepentimiento, Dios muestra que su juicio no se limita a Judá, sino que señala a los 4 puntos cardinales. Vemos a Filistea en el oeste, vemos en el este a Moab y Amón, en el sur vemos a Etiopía y en el norte a Siria. Es una forma de mostrar que es el Señor de toda la tierra, de toda la humanidad. Los versículos del 4 al 7 habla del juicio a Filistea, ¿verdad? Eh, por amor al tiempo no lo voy a leer. Filistea representaba el poder militar, la estabilidad económica. Eran ciudades fortificadas. Humanamente era un territorio seguro. Era un sitio donde los vecinos que vivían allí pues se sentían realmente
seguro, era la enemiga histórica de Israel, solamente hay que recordar a Goliat, ¿verdad? Dios dice que estas ciudades serán desamparadas, asoladas, saqueadas y desarraigadas. Y añade un detalle clave, en pleno día. Es decir, cuando nadie lo espera, cuando la gente está tranquila, cuando no hay sospecha de peligro. Y Jesús contó algo similar en una parábola, que la encontramos en Lucas capítulo 12, versículos 19 al 20, si algún hermano lo puede leer. Lucas 12, 19 al 20. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Filistea representa nuestra tendencia a confiar en fortalezas humanas, en el dinero, en la salud, en el trabajo, en los planes que podemos organizar junto con nuestra familia, en la tecnología o incluso en la seguridad que los estados otorgan a cada uno de sus ciudadanos. Pero Dios derriba toda seguridad que no está apoyada en Él. Solamente en Cristo Jesús tenemos auténtica y verdadera seguridad. En los versículos que van del 8 al 11 habla sobre el juicio a Moab y Amón. Moab y Amón eran pueblos emparentados con Israel, eran descendientes de Lot, pero históricamente eran hostiles a Israel. Se burlaban, despreciaban, se engrandecían contra el pueblo de Dios. Dios dice, yo he oído las afrentas, nada queda fuera de su conocimiento. Nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos, nada de lo que pensemos queda fuera del conocimiento de Dios. Ninguna burla, ninguna injusticia, ninguna blasfemia. Se habían burlado del pueblo de Dios, se habían engrandecido contra él. Y lo vemos en el versículo 10, que dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Soberbia se traduce del hebreo gabá, orgullo, altivez, superioridad arrogante. Es el pecado de querer ponerse por encima, de despreciar a otro y en última instancia de intentar ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y aquí la sentencia de Dios es muy dura, ¿verdad? Dice, Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Será ejemplar, ¿verdad? El castigo para estos dos pueblos. Y lo vemos en Santiago 4:6, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras la soberbia nos sitúe frente a Dios como rivales, no podremos experimentar su gracia. En el versículo 12 vemos el juicio a Etiopía. Dice, vosotros también, oh etíopes, seréis muertos con mi espada. Etiopía estaba lejos, estaba al sur y era pues un territorio que, bueno, a muchos estudiosos y demás les sorprende, ¿no?, que se mencione aquí. Era algo como muy lejano para el pueblo de Israel, ¿no? Podía parecer irrelevante para Judá. Sin embargo, Dios dice, vosotros también. Dios no es solo el Dios de Israel, es el Dios de todas las naciones. Su juicio es universal. Afectará tanto, llegará tanto a los que creemos como a los que no creen. Nadie se podrá librar en su día del juicio de Dios. Y lo expresa el apóstol Pablo también en Hechos, capítulo 17, versículos del 30 al 31. Si algún hermano lo puede leer. Hechos 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos también en los versículos del 13 al 15 el juicio a Siria y a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, era una ciudad enorme y orgullosa. El versículo 15 recoge su actitud, yo y nadie más fuera de mí. Es una declaración de autosuficiencia absoluta, una usurpación del lugar de Dios que se recoge también en Isaías capítulo 45, versículo 5, que dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Nínive se había colocado en el lugar de Dios. Esa es la esencia del pecado humano, querer ser el centro, decidir por nosotros mismos, vivir sin rendir cuenta al Creador. Y Dios anuncia su destrucción total. La ciudad será tan arrasada que quedará como lugar de animales salvajes. Y fijaros, la arqueología durante muchos años, la historia, pensaba que la ciudad de Nínive no había existido realmente, que era pues una invención
de la Biblia. Hasta que en el año 1846 un arqueólogo británico, Sir Austen Henry Layard, descubrió lo que eran las ruinas de Nínive y se dio testimonio de que efectivamente se había quedado todo totalmente asolado, ¿no? Una prueba más de que la Biblia no miente, ¿verdad? Y toda civilización, todo sistema, toda persona que se levanta diciendo yo y nadie más, está en conflicto abierto con el Dios que dice yo y ninguno más. Hemos visto también que, bueno, Dios destruye la soberbia, pero guarda a los humildes, ¿verdad? Dios derriba la autosuficiencia, pero protege al que se humilla. Dios juzga al orgulloso, pero es refugio del que tiembla ante su palabra. Destruye la soberbia de Filistea, de Moab, de Amón, de Etiopía, de Asiria, pero invita a los humildes de la tierra a buscarle, a buscar justicia, a buscar mansedumbre, con la promesa de que quizás serán guardados en el día de la ira. Y esa es una verdad recurrente que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Lo vemos en Isaías 66:2, si algún hermano puede leerlo. Capítulo 66, versículo 2 del libro del profeta Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También lo vemos en el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cristo, hermanos, es el refugio anunciado por Sofonías. Todo el libro del profeta, al igual que del profeta Sofonías, o al igual que todo el Antiguo Testamento, apunta a nuestro Señor Jesús y a sus buenas nuevas de salvación. Sofonías habla de la ira venidera. El Nuevo Testamento dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Sofonías manda a buscar mansedumbre y Cristo se presenta como manso y humilde de corazón. Sofonías habla de ser guardados en el día de la ira. Jesús promete que sus ovejas no perecerán jamás. Sofonía habla de juicio sobre las naciones. Jesús será el que juzgue a las naciones. Y lo vemos en algunos pasajes. En Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lo vemos también en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Juan 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29 que ya hemos leído anteriormente. Cristo es la respuesta completa al clamor de Sofonías. En él encontramos el Dios santo que juzga, el cordero inmolado por nuestra culpa, el refugio seguro ante la ira venidera, el ejemplo perfecto de mansedumbre. Y este pasaje para mí tiene también aplicaciones para la iglesia de hoy en día. Necesitamos, hermanos, recuperar el temor de Dios. No podemos seguir viviendo como si Dios no fuera a intervenir jamás. No podemos seguir cohabitando con cosas que sabemos que Él abomina, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hacemos en nuestro día a día que realmente Él aborrece, ¿no? Y que nosotros hemos normalizado? La iglesia debe congregarse, pero no solamente para actividades y programas, sino también para humillarse, para orar conjuntamente, como vamos a hacer esta noche aquí, y para examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Debemos abandonar la soberbia en todas nuestras formas, ¿verdad? Incluso a la hora de compartir el Evangelio con otras personas. Hace unos días hablaba con un hermano al que quiere mucho en Sevilla y me decía, no me puedo creer que esta persona no sea capaz de ver, de entender lo que Jesús hizo por nosotros. Tiene carrera, tiene un buen trabajo y es que no puedo dar crédito a que como que para él era inconcebible que esta persona no fuese capaz de entender el Evangelio. Y le dije, ¿tú te acuerdas cómo éramos nosotros antes? Yo hace 6 años decía exactamente lo mismo. Yo recuerdo para mi vergüenza, y lo he dicho públicamente en alguna ocasión, yo nunca me había leído absolutamente nada de la palabra de Dios, pero sin embargo me había leído los evangelios apócrifos. ¿Por qué? Porque durante un tiempo estuvieron de moda. Surgía una publicación en algunas revistas donde se cuestionase la existencia de Dios, y a lo mejor cuando tenía 20 y pocos años me la compraba y me la leía. Yo era uno de esas personas que no podían ver absolutamente nada, ¿verdad? Que estaba totalmente cegado por el Dios de este mundo.
Y ahora lo vemos, ¿no? Cuando intentamos compartir con otras personas, ¿no? Esa frustración. Pero sabemos que nosotros lo único que podemos hacer es sembrar la semilla, sembrar esas buenas nuevas y orar por esa persona. Yo, antes le contaba a Natanael, que la que ahora es nuestra congregación allí en Sevilla, la había conocido en uno de mis trabajos 10 años antes, una década antes de yo de conocer al Señor. Yo había visitado esa congregación para conocer la obra social en un proyecto del ayuntamiento. Y yo recuerdo que, bueno, me gustó lo que era la obra social, pero como que no me llamó la atención para nada el trasfondo espiritual y demás. Y me invitaron, aquel día estando allí, me invitaron a que fuese a dar una charla para los jóvenes hermanos de aquel momento, que hoy ya son mayores, algunos ya tienen hijos y todo, está la mayoría casados, sobre el tema de redes sociales. Porque estaban preocupados los ancianos en aquel momento por cómo los hermanos pues interactuaban en redes sociales y el peligro que tenían. Y yo recuerdo que me estaban invitando a ir, estaban apuntando en mi teléfono y yo mentalmente estaba diciendo, yo no vuelvo aquí más. Yo voy a venir aquí a darle a los jóvenes una charla, estos jóvenes tan raros y demás. Y yo decía, que no me llamen nunca. Nunca me llamaron. Pero una vez que conocí al Señor, un hermano me mostró Nosotros aquí en nuestra congregación tenemos un boletín de oración que se entrega todos los domingos. Y 2 o 3 años antes de yo conocer al Señor, los hermanos de la congregación estaban orando por mí. Yo estaba en aquel momento en un momento de dificultad física. Bueno, yo tengo una enfermedad genética que afecta a mis huesos y demás, pero también he tenido otras enfermedades a lo largo de mi vida. Y los hermanos oraban por mí, por si era la voluntad de Dios, que me pudiese sanar, pero sobre todo oraban por mí para que si era su voluntad también pudiese llegar a conocerlo. Y cuando conocí al Señor, recuerdo que fue algo muy impactante en mi vida, ¿no? Entonces, como que quería recuperar todo el tiempo que había perdido. Decía, yo perdí ya 38 años de mi vida y ahora tengo que hacer muchas cosas porque no sé cuánto tiempo me queda, pero no puedo perder más tiempo. Y cuando visitaba una nueva congregación, había muchas personas que me conocían. Y yo decía, bueno, ¿cómo es que me conocen? Eran hermanos y hermanas que habían estado orando por mí, para que el Señor obrase en mi corazón, ¿no? Entonces, el Señor es tan bueno que solamente nos pide que nosotros hagamos eso, ¿no? Que plantemos esa pequeña semillita que ella se encargará, si es su voluntad, de hacerla, de cosecharla, ¿verdad? Eh, y eso digo que debemos abandonar también esa soberbia, ¿no? Tenemos que recordar muchas veces de cómo éramos nosotros. También aquellos que no hemos nacido, por ejemplo, en familias cristianas. Debemos buscar la mansedumbre de Cristo, de Cristo. Ser manso no es ser débiles, es reconocer nuestra dependencia total y absoluta de Dios. No podemos confiar para nada en las fortalezas humanas. No vale que hagamos planes. Si yo digo a ustedes qué estaba haciendo yo en mayo, jamás había pensado, ni Noemí ni yo, que íbamos a estar a día de hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Fue algo que nos llegó a meses después y en agosto se confirmó, pero nuestros planes familiares y personales para nada estaba la opción de vivir aquí. Y hoy damos gracias a Dios por poder estar aquí en esta hermosa isla. Eh, Debemos vivir como quienes han sido librados de la ira de Dios. Cristo nos ha librado de la ira venidera. Nuestra vida debe reflejar esa gratitud, esa santidad y esa obediencia. Y debemos proclamar el mensaje al mundo, como he dicho anteriormente. No podemos guardárnoslo para nosotros mismos. Sabemos que en el mundo vamos a encontrar aflicción. Sabemos que no vamos a ser los más populares. Aquellos jóvenes que estéis en los institutos y demás, cuando compartís con otros el Evangelio, pues posiblemente no os elijan el más popular del instituto, ni os elijan el delegado de la clase. O posiblemente a alguna hermana nadie le invite a salir. Nunca, ¿no? Porque digan, "Bueno, qué persona más rara". O quizás nos miren mal en los puestos de trabajo, pero tenemos que hacerlo, es lo que nos pide el Señor. Y qué menos, ¿verdad? Que es tan poco lo que nos pide el Señor a cambio de todo lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros esta noche. Agradecer una vez más la invitación a estar aquí arriba. Doy gracias una vez más porque es de madera el atril. Muchas gracias por la acogida que nos habéis dado y sí me gustaría despedir con una breve oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, por medio del profeta Sofonías. Gracias porque antes de derramar tu ira sobre nosotros llamas, adviertes y abres una puerta de misericordia. Reconocemos que muchas veces hemos sido como esa nación sin pudor, sin vergüenza espiritual, confiados en nuestras propias fuerzas, en nuestras seguridades humanas. Perdónanos, Señor. Hoy queremos responder a tu llamado, queremos congregarnos, queremos meditar, queremos examinarnos a la luz de tu palabra, queremos buscarte a ti, Padre.
queremos buscar tu justicia, la obediencia real, queremos buscar mansedumbre, humildad verdadera. Te rogamos, Padre, que quebrantes nuestra soberbia, que destruyas toda autosuficiencia que en nuestra vida y en el propio seno de la Iglesia. Haznos parecido a Cristo, Padre, manso y humilde de corazón. Gracias porque en Jesús encontramos refugio frente a la ira venidera. Gracias porque en la cruz Él cargó nuestros pecados y en su resurrección nos dio vida eterna. Guárdanos, Señor, en el día del enojo y mientras tanto, haznos vivir en santidad, en temor reverente, en amor y en fidelidad a tu Evangelio. Padre, yo te pido que bendigas esta congregación aquí en Vegueta. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu iglesia en esta hermosa ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en esta isla continente de Gran Canaria, Señor, en este archipiélago en mitad del océano Atlántico. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, como aquellos también que por distintos motivos no han podido venir esta noche o aquellos que nos puedan ver a través de internet, Señor. Sigue utilizándolo, Señor, para plantar esas buenas nuevas de salvación en tantas y tantas personas, Señor. Yo te pido también, Señor, que sigas levantando obreros, obreros a tu obra, aquí en la isla, en el archipiélago, Señor, y en todo el mundo. Señor, sabemos que tu venida está pronto, no sabremos cuándo se producirá, pero nosotros debemos estar preparados para ello. Y todo esto lo pido en el bendito nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.